Amén. Buenas noches a todos los que ya se están conectando, hermanitos. Gracias le damos, papá, por estar nuevamente conectados en esta tarde de día lunes. Ya son más de las 8 de la tarde, así que estamos conectados nuevamente para compartir una porción de la palabra, de la escritura. Y toda la escritura es inspirada por Dios, así es que vamos a compartir en esta noche, en esta tarde, la escritura, y que nos pueda llevar a la persona correcta, que nos pueda llevar a Cristo, que nos pueda llevar a su persona maravillosa, que tanto bien ha hecho a tu vida, a mi vida, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que podemos estar disfrutando de conocer el corazón de papá. Es rico disfrutar de conocer a una persona, ¿verdad? Pero lo más rico es disfrutar conocer a Dios, conocer a papá, conocer a nuestro Padre. Así que vamos a seguir conociéndolo en esta tarde. Le damos gracias al Señor por este medio que nos permite poder impartir a la persona del Señor Jesucristo y poder ir conociendo, ¿verdad?, cada día más todo lo que hay en el corazón de papá. Así que Dios les bendiga, que el Señor se multiplique en bendición en esta noche. Y a cada uno, ¿verdad?, seamos abriendo nuestro corazón en esta tarde para poder experimentar, para poder disfrutar y para poder conocer y para poder entender también el corazón de Dios. Dios siempre ha tenido planes, siempre ha tenido un plan, siempre ha tenido un propósito. Desde la eternidad pasada, Dios tiene un propósito. Antes de que todo fuera creado, antes de que exista todo lo que vemos, Dios ya tenía un propósito, tenía un plan, tenía, ¿cierto? Sobre la mesa ya estaba un plan de Dios para hacer la creación, para manifestarla, para, ¿cierto?, hacerla visible, pero con el propósito de que el hombre pudiera gobernar, de que el hombre pudiera representarlo a él, ¿verdad?, tuviera la autoridad representativa y también fuera la imagen, porque dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esta imagen tiene que ver con la expresión de Dios, con la expresión, con tener que expresar a Dios, ¿verdad? Pero también está la autoridad representativa de gobernar sobre todo lo que Dios creó. Todo es de Dios, nada es nuestro. Uno podría decir, esta casa es mía, no, la casa es de Dios, ¿verdad? Podría decir, este terreno es mío, no, pero la tierra y su plenitud es de Dios. El oro, la plata, todo es de Dios, todo es de Él es dueño de todo. Amén. Nosotros estamos con un propósito, solamente con un propósito existimos en esta tierra, que fue el propósito inicial que Dios tenía, y eso nunca ha cambiado en el corazón de papá. Así que nos vamos a enfocar en eso en esta noche. Queremos seguir escudriñando, conociendo, ¿verdad? ¿Quién es nuestro papá? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es la iglesia? ¿Verdad? La iglesia no es una junta de vecinos, no es una organización municipal, ¿cierto? La iglesia no tiene raíces en este mundo. La iglesia, ¿verdad?, es una entidad celestial que nace en el corazón de Dios y lo ejecuta Él a través de la redención y la liberación de la vida divina en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a compartir hoy día algo especial, algo rico que el Señor siempre tiene, ¿verdad? Así que le invito a que si usted tiene su Biblia por ahí, la pueda abrir también en esta tarde y podamos compartir y disfrutar juntos de nuestro Señor. Amén. Saludo a los que ya están conectados. Está conectado por ahí mis papitos allá en Temuco. Está la Tere también. Amén. Bendiciones. Hola Héctor. Bendiciones. Saludos igual, cariños para ella. Están conectados, ¿verdad? Rodrigo también. Saludos para ti, Rodrigo. Cariños. Que Dios te bendiga. Que Él multiplique su vida en ti. Mi hermanita Joy también ya está conectada. Que el Señor bendiga a mis hermanitos de Castro, de Dalcahue también. Así que vamos a compartir, vamos a pasar un tiempo disfrutable con el Señor. Amén. Amén. Miren, vamos a compartir en Efesios capítulo 5. Efesios 5 del 25 al 27.
Efesios 5, Efesios capítulo 5, del versículo 25 al 27, ¿ya? Y el tema de hoy se llama una iglesia gloriosa. ¡Qué maravilloso! Una iglesia gloriosa, que es lo que vamos a compartir un ratito, ¿ya? Así es que pongámosle toda la atención y abramos nuestro corazón. Bendigo a las personas que después también ya están viendo y están conectándose a ver también los en vivo. Así que les bendigo a todas esas personas también que después ven los videos, porque varias personas me comentan, mis compañeros de trabajo también, algunos para burlarse, pero igual lo ven. Así que cariño para ellos también, que el Señor pueda también ahondar en sus vidas, en sus familias, y puedan conocer a este Cristo maravilloso, puedan conocer el propósito por el cual hemos sido creados, por el cual existimos, por el cual Dios nos creó, por qué Dios decidió hacer la creación, por qué decidió hacerte nacer en este tiempo, ¿verdad? Entonces hay cosas que nosotros debemos comprender y debemos ir descubriendo a medida que vamos extrayendo la riqueza del corazón de papá. Así que vamos a disfrutar en esta tarde esta porción, amén. Miren lo que dice Efesios 5, 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Miren, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, miren, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Qué hermoso texto acabamos de leer. Miren, antes de introducirnos, debemos recordar que Efesios es un libro que no está en esta esfera, está en otra dimensión. Efesios es un libro que habla de eternidad, que habla de propósitos eternos, de la eternidad pasada, que habla de una iglesia que nunca conoció el pecado, ¿ya? Entonces Efesios está fuera de esta dimensión. Efesios nos habla del propósito eterno cuando estaba en el corazón de Dios, cuando estaba en el corazón de papá, ¿ya? Entonces, a partir de esa base, nosotros deberíamos comprender que lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, está hablando de una iglesia gloriosa. Una iglesia que en el principio, como vamos a ir viendo, el Señor siempre la vio como una iglesia victoriosa. Una iglesia sin conexión con lo malo, con el pecado, con algo ajeno, con religión, con nombres, con nada de eso. Porque la iglesia es algo que procede solamente de Cristo. Y eso lo vamos a ir viendo. Amén. Vamos a hacer una oración cortita y nos vamos a ir con todo, ¿ya? Papito, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tú eres bueno todo el tiempo con cada uno de nosotros. Queremos esta tarde, Señor, ser iluminados, ser atraídos, Señor, por tu presencia, por tu persona, y poder, Señor, extraer riquezas que hay en las profundidades de tu corazón, para poder hacer las vidas, Señor, en nosotros, y que consuman, papá, todo lo viejo en nosotros y le den paso a la liberación de tu vida, de tu persona que vive en cada creyente, Señor. Hoy tú te has sembrado como una semilla, Señor, en cada corazón que te ha recibido, pero necesitamos que esa semilla crezca. Y eso se hace a través, Señor, de la Escritura, y tú lo haces, Señor, a través de la vida que has depositado en cada uno de nosotros. Por eso esta hora, Señor, ministranos a cada uno, y aún a los que van a ver después este video, ministra profundamente, papito, el corazón de cada persona, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Tema de hoy, una iglesia gloriosa. Miren, a la vista del hombre, a la vista de nosotros los seres humanos, y sobre todo los que no conocen nada de Cristo, la iglesia es una iglesia fracasada. La iglesia es una iglesia, ¿verdad?, que está totalmente en pecado, destruida. La gente ve una iglesia que hoy día no expresa a Cristo. Hoy día ve una iglesia que no tiene la imagen de Dios, una iglesia que no tiene la autoridad representativa de Dios, ¿verdad? Para el hombre es la visión que tiene hoy día. ¿Por qué? Porque es lo que expresamos.
en los centros de reuniones, en los edificios de reunión, donde se congregan las personas que decimos creer en Dios y decimos servir a Dios y decimos amar a Dios, no expresamos la naturaleza que se nos fue impartida en un comienzo. Cuando cada uno de nosotros recibe a Cristo, uno recibe una naturaleza impartida por parte de Dios. Y Pedro lo dice claramente. Pedro dice claramente que a cada creyente se le fue hecho un participante. Miren, cada creyente fue hecho un participante de la naturaleza divina. Esto significa que Dios se sembró en el hombre. Cuando una persona confiesa que Jesucristo es el Señor y cree que Dios le levantó de los muertos, es salvo. Pero no solo es salvo, sino que recibe la mismísima vida de Dios dentro de su espíritu. Y esto produce que vaya ganando Dios terreno dentro de nosotros, ¿verdad? Y nosotros vayamos menguando. Esto lo dijo claramente Juan el Bautista. Cuando, ¿cierto? Empezó a bautizar a las personas, ¿se acuerda? Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, y Jesús se ganó un poquito más allá con sus discípulos, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dice la Escritura. Pero ¿sabe lo que le dijeron los discípulos de Juan? Le dijeron, oye Juan, le dijeron, la gente se va tras él, le dijeron, y bautizan más que nosotros. Y Juan le dijo, ¿saben qué, muchachos? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Lo entendió perfectamente. Miren, hermano, cuando llega la noche, el sol se oculta, ¿verdad? ¿Y qué se encienden? Se encienden todas las luces de la ciudad. Se encienden todos los postes de luz, se encienden para iluminar a las personas, para iluminar las calles. Lo necesitamos. Pero cuando viene la mañana y sale el sol, todas las luces tienen que apagarse. ¿Por qué? Porque apareció el sol. A ver, y así también en nosotros, miren, quizá hemos estado encendidos por muchos años de nuestra vida, nosotros brillando con nuestra propia luz, pero hay una luz mayor que está resplandeciendo en el corazón de cada persona que ha recibido a Cristo y que quiere salir y que quiere darse paso y quiere abrirse paso dentro de nosotros, y nosotros no se lo permitimos por miles de motivos. Pero una vez que alumbra esa luz, ya todas las demás luces se tienen que apagar, porque solo Él es el que tiene que brillar. Amén. Entonces miren, desde el punto de vista del ser humano, de las personas, de nosotros, los que nos relacionamos, vemos a la iglesia de Dios como una iglesia fracasada, una iglesia pobre, donde va la gente que no tiene recursos, donde va la gente que ha sido pecadora, donde va la gente, ¿cierto? Lo último, ¿verdad? Los puros rastrojos nomás están en la iglesia. Así lo ve la gente del mundo. Eso es una parte. Pero ¿cómo lo ve Dios? Porque aquí no interesa lo que digas tú, lo que diga yo. Aquí lo que importa es qué dice Dios. Porque ¿saben quién es el fundador de la iglesia? El fundador de la iglesia no es Martín Lutero. No nació en la Reforma Protestante. No nació con la Iglesia Católica. No. El fundador de la iglesia es Dios nuestro Padre. Él es el fundador de la iglesia. Y en su corazón estaba el deseo de originarla. En la eternidad, donde no existía nada, miren. No existía nada. No había cielo, no había tierra, no había planeta, no había ser humano, no habían ángeles. Estaba solo Él. Y Él decidió hacer la creación. Pero ya estaba en su corazón lo que Él iba a hacer. Él conocía todas las cosas, ¿verdad? Entonces, Dios decide, ¿qué decide? Decide hacer la creación, ¿verdad? Y crea los cielos, crea la tierra, separa las aguas de las aguas, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Empieza a crear las lumbreras, una lumbrera de día, de noche, dice que crea el día, la noche, las estrellas, y después comienza la creación terrenal. Comienza con la hierba del campo, comienza con las aguas, con los mares, comienza con los animales, los pájaros, las bestias, ¿cierto? Los monstruos marinos, todo lo crea Dios, pero ahora llega el sexto día, y antes de descansar, porque ¿se acuerdan que Dios descansó en el séptimo día? Entonces en el sexto día Dios crea al hombre, ¿verdad? Y crea al hombre a su imagen y semejanza. Entonces Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga dominio y poder en la tierra, tenga dominio sobre la tierra, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra, tenga autoridad, tenga dominio. Pero
cuando Adán le estaba poniendo nombre, miren, a todos los animales, dice que no se halló ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo hace dormir en un sueño profundo, Adán. Lo hace dormir en un sueño profundo, ¿verdad? Y de ese sueño profundo, ¿qué hace Dios? Dios extrae una costilla del cuerpo de Adán. Y desde esa costilla forma a la mujer. La Escritura dice que Dios formó al hombre, varón y hembra, los creó. O sea, el hombre se compone tanto del varón como de la mujer. Eso es un hombre para Dios. ¿Sabía usted que para Dios un hombre es un varón y una hembra? Porque así lo dice en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 1, perdón. Entonces, Dios crea al hombre. Pero en realidad cuando Dios estaba creando al hombre, tenía un propósito. Miren. Y el propósito de Dios era que cuando Dios crea al hombre, ¿verdad? El hombre necesitaba una ayuda idónea. El hombre necesitaba una ayuda. Y no la encontró esa ayuda en los animales. Miren, no la encontró en los pájaros, no la encontró en un perro, no la encontró en un gato. No. ¿Dónde la encontró la ayuda idónea? De algo que procedió de él mismo. Entonces Dios decide, en la creación del hombre, extraer una parte de él y utilizarlo como material para formarle la ayuda idónea al hombre. ¡Aleluya! ¿Cuál era el propósito de crear a la mujer a través del hombre para Dios? ¿Cuál era el propósito? El propósito es que este hombre, que es compuesto por el varón y la mujer, tuviera la imagen de Dios, o sea, la expresión de Dios, pudieran expresar a Dios y pudieran gobernar, miren, y ejercer dominio sobre todo lo creado y sobre todo sobre el enemigo de Dios, que ya estaba en esta tierra. Entonces Dios quería que el hombre y la mujer, que el varón y la hembra, ¿verdad? Adán y Eva, ¿qué hicieran? Fueran la imagen de Él y ejerceran dominio sobre todo lo creado y sobre el mismísimo enemigo. Pero ¿qué pasa? Pasa que el hombre y la mujer cayeron. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Perdieron la imagen de Dios, perdieron la autoridad representativa, el hombre empezó a amarse a sí mismo, y dice desde Génesis capítulo 5 en adelante, ya dice la Escritura que el hombre empezó a engendrar hijos conforme a su propia imagen. Una imagen caída, una imagen que ya no necesitaba a Dios, una imagen que ya no, ¿cierto? Ya la imagen de Dios se había perdido, y también el ejercer autoridad sobre todo lo creado, por lo cual fuimos creados, ya se había perdido totalmente. El hombre se amaba a sí mismo, ya estaba pensando en sus propias metas, ¿verdad? Y no estimaba tener en cuenta a Dios. Pero, miren, eso es después de la caída, pero antes de la caída, Él tiene un propósito. Y lo podemos ver claramente que Adán, miren, Adán, el primer hombre, según 1 Corintios 15:45, dice que el primer hombre, que fue Adán, fue un alma viviente. Pero el postrer Adán vino a ser un espíritu vivificante. ¿Qué significa eso? Que Adán era la tipología de la persona del Señor Jesucristo. Esto lo habla claramente Romanos capítulo 5, que Adán era una tipología de Cristo. Pero miren, no solo eso, sino que Eva también tenía un rol importante. Y aquí nos llega el palo a los que son machistas, aquí le llega el palo, ¿cierto?, a los que solamente quieren ejercer dominio ellos porque creen que el hombre es solamente el que puede expresar a Dios, ¿verdad? Y el que puede tener autoridad. Y no es así, hermano, miren. Dios quería obtener un hombre, que se compusiera del varón y la hembra para que lo expresaran a él. Ese era el propósito inicial de Dios. Pero este hombre tipificaba a la persona del Señor Jesucristo. Y esta mujer, ¿saben a quién tipificaba? A la iglesia. Eva representa a la iglesia. Esto lo habla claramente Efesios capítulo 5. Que Eva es una tipología de la iglesia. Entonces cuando Dios crea al hombre, miren, quería que el hombre gobernara y ejerciera dominio sobre su enemigo y sobre todo lo creado. Eso es lo que Él quería.
su propósito inicial. Pero para esto necesitaba ayuda, una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea era Eva. Pero Eva era una tipología de la iglesia. Entonces el propósito de Dios se cumple por medio de Cristo y por medio de la iglesia. Aleluya. Adán tipifica a Cristo y Eva tipifica a la iglesia. Entonces en el fondo Dios, ¿qué desea? Dios desea tener a un Cristo por una parte, pero también desea tener una iglesia gloriosa. Aleluya. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? El problema es que nosotros somos personas caídas, ¿verdad? Porque cuando Adán y Eva fueron creados, dice la Escritura que después esta imagen, esto que Dios había creado, ¿verdad? Quería que tuviera una función, que era expresarlo a Él, representarlo a Él. Pero el hombre cae. Entonces ahora, juntamente con el plan divino, con el propósito de Dios, ahora Dios tiene que lidiar con la caída del hombre. Pero el plan no cambia. El plan es el mismo. Miren, usted puede ver el plan en toda la Escritura. El plan eterno de Dios. Y este plan, usted lo puede ver allí en Génesis capítulo 1. Usted lo puede ver a través de David. En los Salmos, por ejemplo, en Salmo capítulo 8, también ve el mismo plan, el mismo propósito. Pero también lo puede ver ahora, ¿dónde? Lo puede ver aquí en Efesios también. Amén. Y lo puede ver también en Hebreos capítulo 2. Cómo la iglesia ahora es una iglesia que está sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin vida vieja natural, sin el hombre caído, sin una mente caída. Una iglesia totalmente que procede ¿de dónde? De Cristo. Cuando Dios creó al hombre, dice que sacó de la parte de su cuerpo y hizo una mujer. ¿Y cuándo nace la iglesia, hermano, entonces? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo nace la iglesia? La iglesia, miren, primero, Cristo necesitaba una ayuda idónea. ¿Ya? Cuando Él dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, está diciendo que separados de mí, nada pueden hacer ustedes, dice el Señor Jesús. Sí. Pero Él sin la iglesia tampoco puede dar fruto. Entonces Dios desea obtener un Cristo glorioso y una iglesia gloriosa. Un Cristo victorioso y una iglesia victoriosa también. Ahora, hay dos aspectos de la iglesia. Por una parte, miren, Dios toma a Eva del cuerpo de Adán. Y cuando Dios crea la iglesia, ¿de dónde saca la iglesia? ¿Qué material utiliza para crear la iglesia? La utiliza del mismo Señor Jesucristo. La iglesia no está hecha de un material ajeno, no está hecha de tierra, de polvo, no está hecha de un animal, no está hecha de agua, de aire, ¿verdad? La iglesia no nace con una institución, la iglesia no nace con la reforma, la iglesia no nace en el día de Pentecostés cuando fueron todos bautizados, ¿verdad? Los 120 y estaban en el aposento alto. La iglesia no nace ahí. La iglesia no nace a partir de un hombre caído y que sea redimido. Dios no utiliza nada humano. El material que Dios utiliza para poder crear su iglesia, para poder formar su iglesia, tal cual la tomó de Adán a Eva, así toma a la iglesia. ¿Sabe de dónde? La toma del mismísimo Cristo. Un hombre que no conoció pecado, un hombre que venció la muerte, un hombre que crucificó al mismo demonio en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente. Un hombre que no tiene relación con la mentira ni con el pecado. Un hombre que nunca se halló engaño en su boca, aleluya. Un hombre que vivió fiel, un hombre que expresaba a Dios, un hombre que él era la imagen del Dios invisible. Y que cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sabe lo que le dijo el Señor Jesús? Le dijo, Felipe, ¿cómo me hace esa pregunta, pues hijo? ¿Cómo me hace esa pregunta? Si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo vengo a expresar al Padre. Yo soy la expresión en mí, corporalmente, habita la plenitud de la deidad. Yo soy Dios mismo encarnado en la persona del Hijo y estoy expresándola a Él. Estoy trayendo al ser humano, estoy devolviéndole el propósito, el origen de la creación de papá. Aleluya. Y tú me preguntas,
y tú me dices, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Acaso tú no me has visto que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Entonces, miren, cuando Dios crea la iglesia, la crea del material de Cristo. Un hombre sin pecado. La iglesia nunca ha pecado. La iglesia nunca ha tenido relación con la mentira, con el engaño. La iglesia es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga para Dios. Ese es el plan inicial de Dios. ¿Cómo lo ve Él? ¿Cómo Él ve a su iglesia? Porque la iglesia Él no la extrae de un hombre pecador, de un hombre caído. La extrae del mismísimo Señor Jesús. ¿Y cómo sabemos esto? Porque cuando Dios sacó a Eva de Adán, la sacó de un costado, pero cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Cristo, dice la Escritura, que lo traspasaron con una lanza su costado. Y salió sangre y salió agua. Y con la sangre fuimos redimidos, pero el agua representa la liberación de su propia vida. Esto significa que la iglesia nace a partir, ¿cierto?, de la liberación de la vida de Dios, para que hoy día tú y yo la podamos tener. Dios no utiliza ningún elemento humano, no utiliza nuestras habilidades, no utiliza nuestra inteligencia, no utiliza nuestra filosofía, nuestro conocimiento, nuestra interpretación. Miren, no utiliza nuestro actuar, nuestra forma, aleluya. No utiliza nuestro comportamiento, no importa lo bueno que tú seas. Dios no utiliza nada humano para tener y obtener su iglesia gloriosa, sino que el único material de construcción para su iglesia es la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? ¿No es maravilloso esto? ¿No es glorioso esto, hermano? Esto es lo que está viendo Dios, miren, en la eternidad. Y esto lo materializa claramente en Génesis capítulo 1, cuando crea al hombre y a la mujer. Maravilloso, hermano. Qué hermoso es esto. Lo podemos ver claramente. Miren, Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre, miren, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero miren, en Génesis capítulo 2, versículo 21, versículo 20 en adelante, Génesis 2, 20 en adelante dice, miren, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Miren, o sea, le trajeron todos los animales, Adán le puso nombre a todos los animales, ¿verdad? Pero no se halló ayuda idónea para él en ninguna de la creación, en ningún animal creado se halló ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Miren, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Y qué hizo? Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del hombre fue tomado, del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Entonces, miren, dos aspectos importantes que nosotros debemos ver aquí, en esta iglesia gloriosa, cómo Dios la forma. Cómo Dios, miren, desde la creación, desde el inicio, desde Génesis capítulo 1, ¿cierto? Él da a conocer su propósito, Él se abre, Él se está abriendo, Él está entregando, miren, Él está entregando un misterio aquí. Y este misterio es que la mismísima iglesia gloriosa de Dios Padre la saca de la persona del Señor Jesucristo. Pero por un lado, la crea, ¿cierto?, del cuerpo de Él, porque miren, nosotros tenemos dos aspectos de la iglesia. La iglesia, por una parte, es el cuerpo de Cristo. Esto lo dice claramente la Escritura, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero Eva también era el cuerpo de Adán. Pero después dice que, después que Dios creó a Eva, dice que después la trajo al hombre. O sea, no solo la creó y la dejó ahí, sino que ahora se la trajo al hombre. Y esto es exactamente lo mismo que hoy día nosotros estamos viviendo. La iglesia tiene dos esferas. Una es
que somos el cuerpo de Cristo, y la otra es que somos la esposa de Cristo. Ahora, en este presente, no somos la esposa de Cristo, estamos siendo el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo tiene como finalidad expresar la vida de Cristo. Tenemos que expresar la vida de Dios. Ser luz, ser la sal. ¿Verdad? Pero esto se produce a través de la vida que Dios depositó dentro de nosotros. No somos nosotros actuando como Cristo. No somos nosotros siendo mejorados, dejando los vicios, dejando los males, dejando la mentira. Es Cristo actuando en nosotros. Hay una diferencia muy grande en esto, hermano. Y en esto nos confundimos los cristianos en decir que hemos cambiado, que ya somos mejores, que no hacemos esto. No. Todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos que pasar por el principio de la cruz. Tenemos que pasar por la cruz del Calvario. Y la cruz no es sufrimiento. Miren, mucha gente dice que la cruz, mi cruz es llevar esta vida que llevo. Mi cruz es cargar con un marido que no es convertido. Mi cruz es que mis hijos no vayan a la iglesia. Y eso es sufrimiento. Pero la cruz no es sufrimiento. La cruz es muerte. La cruz es aniquilación. La cruz es terminar. ¡Aleluya! Ese es el aspecto de la cruz. El principio de la cruz es aniquilar, es matar. Entonces, ¿qué busca Dios con cada uno de nosotros? Es matarnos en la cruz y ahora darnos la vida de Cristo para que ahora el nuevo hombre que opera en nosotros sea consumiendo todo el viejo hombre en nosotros y podamos lograr expresar la vida de Dios. ¡Aleluya! ¿Qué te parece? Entonces, por un lado, hoy somos el cuerpo de Cristo, tal como Eva era del cuerpo de Adán. Nosotros, la iglesia, somos del cuerpo de Cristo. Pero un día, miren, dice la Biblia que Dios nos va a traer, ¿a dónde? A Cristo. Pero ahora nos va a presentar como la esposa. Ahora nos vamos a casar con Cristo. ¡Aleluya! Un día nos vamos a casar con Él y vamos a ser la esposa de Él y vamos a ser uno por la eternidad y vamos a ser la expresión de Dios en el universo y vamos a gobernar sobre todo lo creado, que es el propósito inicial por el cual Dios creó todas las cosas. Dios no nos creó a nosotros para que nosotros tengamos planes y propósitos en este mundo, aunque los tenemos, cada uno de nosotros sí, es verdad, hermano, pero esto es de este mundo. Pero nosotros fuimos creados con otro propósito. ¿Sabe cuál es el problema? Es que el sistema de este mundo, y este mundo que lo gobierna el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, nos ha engañado a nosotros, ha engañado al ser humano, ha engañado aún a los hijos de Dios, haciéndole creer que el propósito por el cual viven no es para expresarlo a Dios, es para sufrir, es para lograr cosas en esta vida, para lograr bienes, para adquirir materiales, para adquirir cosas, ganancias, aleluya. Pero tú y yo fuimos creados, miren, con el propósito inicial que Dios tuvo en su corazón en la eternidad. Y lo podemos ver desde la creación, que Dios quiso tener un hombre corporativo, no individualista, corporativo. Hoy día somos el cuerpo de Cristo, aleluya. Pero mañana vamos a ser la esposa de Él, aleluya. Hermoso, ¿cierto? Qué hermoso es poder ir viendo, hermano, y ir descubriendo todas estas cosas que el Señor está revelando, que el Señor está trayendo esta verdad a través de su Escritura. Miren, Él dice que Él se entregó a sí mismo por ella. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo iba a amar la iglesia, Cristo, si la iglesia todavía no existía? Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sí, pero la iglesia todavía no existía a nuestro pensar. Es que la iglesia ya existía. Es que la iglesia siempre ha existido en el corazón de Dios. La iglesia siempre ha existido, aleluya, desde la eternidad que la iglesia existe y Cristo el Hijo ya la amaba, aleluya, antes de que se materialice, antes de que la podamos ver con nuestros ojos. La iglesia ya existía y Cristo la amó tanto, tanto, que se entregó por ella. Así mismo se entregó por ella. ¿Pero con qué propósito? Miren, porque Dios tuvo que lidiar en su propósito eterno. Ahora este propósito de que el hombre gobernara, lo expresara, ahora el hombre cae. Ahora el hombre peca. Aleluya. Ahora el hombre es destituido de la gloria de Dios.
¿Y qué tiene que hacer Dios ahora? Tiene que lidiar con esta caída. Y para poder lidiar con esta caída, dice la Biblia que Cristo amó tanto la iglesia, amó tanto el plan del Padre, aleluya, amó tanto ese corazón del Padre, el deseo del corazón de papá, lo amaba tanto el Hijo, que dijo, yo me entrego por esto. Yo por esto yo voy. Yo por esto yo me entrego. Yo voy. Yo me la juego. Aleluya. Y se entregó a sí mismo por la iglesia. Producto de la caída del hombre. ¿Para qué? Miren. Para santificarla. Esto es lo que dice Efesios 5, 26. El texto inicial que estábamos leyendo. ¿Para qué se entregó? Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Miren. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Miren, una iglesia gloriosa. O sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de que Cristo ahora muera en la cruz, que nos redima, nos dé su vida? El propósito no ha cambiado. Es el mismo propósito, miren. Cuando el hombre fue creado inicialmente, Dios creó a Adán. De Adán sacó a Eva, pero la creó como cuerpo de Adán. Adán le dijo, esta fue sacada de mi carne y de mi hueso, y por tanto va a ser llamada varona. Pero ahora que salió de Adán, dice que Dios ahora la trajo a Adán. Y cuando la trajo a Adán, se casaron y vinieron a ser uno. Aleluya. O sea, esto significa que de una persona salen dos, pero de estas dos llegan a ser una de nuevo. Aleluya. Miren, de la iglesia pasa lo mismo con Cristo. La iglesia sale de Cristo, pero ahora la iglesia tiene que volver a Él. La iglesia tiene que volver a Cristo y tiene que casarse con Él, porque este es el propósito, el plan del Padre, que vuelva el Hijo. La iglesia tiene que volver al Hijo y esto es lo que se propuso Dios en su corazón. Por eso dice la Escritura, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios no se cansa. Dios sigue con su plan. La caída del hombre no la frustró. Miren, el pecado de Satanás no lo eliminó. La muerte que vino tampoco eliminó el propósito de Dios. Aleluya. Sigue estando vigente. Sigue estando vigente. Entonces Cristo amó tanto este plan. Y Él dijo, no, yo por este plan, yo voy, Padre. Yo voy. Y yo me entrego por esta iglesia. Yo me entrego por tu deseo de tu corazón. Yo me entrego y voy. Y Él vino. Y lo hizo. ¡Aleluya! Y nos reconcilió con el Padre y murió por ti y por mí. Y nos santificó y nos perdonó y nos redimió de nuestros pecados. ¡Aleluya! Y no solo eso, sino que nos entregó su propia vida en cada uno de nosotros. Pero ahora hay un trabajo que se está haciendo. ¿Cuál es este trabajo? Que hoy día estamos siendo el cuerpo de Cristo. Aún no somos la esposa. Estamos como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos está purificando. Dios nos está santificando y nos está purificando por medio del lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué significa esto? Que esto que estamos haciendo aquí, mira, lo que tú estás escuchando, lo que Dios está impartiendo aquí, está produciendo una purificación en cada uno de nosotros. O sea, te está llevando al plan inicial, a conocer el deseo, el corazón de Dios, el propósito. Y esto va a seguir pasando, va a seguirlo haciendo. Dios lo va a seguir haciendo a través de su escritura. Va a seguir revelando, va a seguir trayendo verdad, va a seguir trayendo profundidad. ¿Para qué? Para que seamos purificados, 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 purificados a través del lavamiento del agua por su palabra. Pero ¿cuál es el propósito de esto? De que así como Eva tuvo que volver a Adán después de ser creada para casarse con él, asimismo dice, miren, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. O sea, en el fondo, todo lo que Dios está produciendo en cada uno de nosotros, que es la limpieza, que es la purificación, tiene el objetivo de volver a Cristo como una iglesia gloriosa. Miren, pero esta iglesia gloriosa tiene cualidades. Esta iglesia gloriosa no tiene mancha y tampoco tiene arrugas. ¿Qué te parece? Y las manchas tienen que ver con cosas que se nos pegan en este mundo. Con la misma religión, aleluya, que tanto mal le ha hecho al ser humano. Y también con las arrugas. ¿Qué son las arrugas? Uno ve a un niño o a un joven y no tiene arrugas en su cara, en su cuerpo, ¿cierto? La piel elástica, ¿verdad?
pero uno ya que está agarrando más años, ya se están notando las arrugas. ¿Por qué? Porque nos vamos envejeciendo. Entonces Dios no desea nada de la vieja naturaleza. Esto significa las arrugas. El hombre natural, el hombre viejo no le sirve a Dios. Dios no se puede expresar a través de la naturaleza humana. Dios se expresa a través de la naturaleza divina, a través de Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo no envejece, Cristo siempre es nuevo. ¡Aleluya! Nosotros somos seres caídos y somos una naturaleza vieja. Por esto dice la Escritura que todas las cosas viejas pasaron. Y esto incluye nuestra naturaleza caída. Dios no desea una naturaleza caída en su iglesia gloriosa. Todo eso lo desea a través de la purificación del agua por la palabra. ¿Te das cuenta? Todo es nuevo para Dios, todo es Cristo. El material de construcción de su iglesia es Cristo. La vida de Cristo en nosotros es la que agrada al Padre y es la que te va a devolver a ti un día y a mí a la presencia de Él. Pero como esposa, pero como un solo cuerpo, un hombre corporativo que expresa a Dios, que tiene la imagen de Él, ¿verdad? Y que va a gobernar por siempre junto con Cristo. ¿Sabe por qué necesitaba una ayuda idónea Adán? No era que Adán necesitara una ayuda idónea. Era que Cristo necesitaba una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea que necesitaba Cristo, ¿sabe quién era? La iglesia. La iglesia gloriosa es la ayuda idónea del Hijo para expresar la vida del Padre en este mundo y así en la eternidad también. ¡Qué maravilloso, hermano! Miren, este plan precioso de Dios nos hace partícipe a nosotros. Y uno se pregunta a sí mismo y dice, ¿y quién soy yo? Por eso David decía en el Salmo 8, ¿y qué es el hombre para que te acuerdes de él? Cuando miro el cielo, el sol y las estrellas, y yo digo, ¿y qué es el hombre, pues Señor? ¿Qué es el hombre? ¿Sabe lo que es el hombre? El hombre es la imagen y es la semejanza del Todopoderoso, del Eterno. ¡Aleluya! El hombre es la creación y la obra maestra de Dios, en la cual Él puede dispensarse, en la cual Él puede depositar su propia vida y poder expresarse en todo el universo. Dice la Escritura que, hermano, la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Me imagino ese día, imagínate este día, cuando nuestros cuerpos sean transformados y sea la manifestación de los hijos de Dios. La creación entera va a adorar a Dios. ¡Aleluya! Todos están esperando este matrimonio. ¡Aleluya! Todos están esperando. Toda la creación está esperando esto. Se va a liberar una fiesta, se va a desatar una fiesta universal en la cual vamos a alabar a papá, nos vamos a casar con el Cordero, vamos a disfrutar con Él por la eternidad, vamos a gobernar, vamos a recuperar la imagen de Dios, la expresión de Él y el gobierno universal de Dios por la eternidad. ¿Es poco esto, cierto? Qué maravilloso, hermano. Entonces Dios nos hace partícipe de esto, miren. Por eso dice Pablo, miren, para ya ir cerrando un poquito. Por eso dice Pablo aquí mismo en Efesios 5:32. Mira lo que dice para ya ir cerrando. Hoy día tenemos que terminar un poquito más temprano. Miren, Efesios 5:32. Dice Pablo, grande es este misterio. Miren, está hablando aquí de esto. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, no está hablando aquí del matrimonio. No está hablando de que los hombres deben amar a las mujeres y de que las mujeres deben sujetarse a su esposo. Está hablando de un misterio. El apóstol Pablo está hablando de un misterio. Está hablando del propósito eterno de Dios. Está hablando de Génesis capítulo 1. ¡Aleluya! Está hablando aquí del propósito que había en el corazón de papá. Pero este propósito era formar una iglesia, una ayuda para Cristo, para gobernar sobre el enemigo, ¿cierto? Para mantener la cabeza del enemigo debajo de nuestros pies, aleluya, y gobernar sobre toda la creación y expresar a Dios. Este es el misterio que está hablando Pablo aquí. Y para esto Dios tiene que seguirnos purificando, tiene que seguir limpiando, tiene que seguirnos santificando a través de la Escritura y con la liberación de la vida que está depositada en ti. ¿Sabes que dentro de ti, dentro de mí, hay una semilla que Dios puso? Y esa semilla es toda la potencia de Dios
sembrada en el nuevo hombre. Dios no se interesa por nuestra vieja naturaleza. Dios no se interesa porque nosotros seamos mejores. No te esfuerces por ser mejor. Nunca lo vas a hacer. Mejor deja que Cristo crezca en ti. Él es el victorioso que está en ti. Él es el bueno que está en ti. No eres tú actuando como Él. No, es Él actuando en nosotros. Cuando hacemos una buena obra, sabe que no la hacemos nosotros. La hace Cristo en nosotros. Cuando tenemos fe, no es de nosotros. Proviene del Cristo interior. ¡Aleluya! Cuando usted tiene paz, no proviene de usted la paz. Proviene del Cristo que es la paz, que está dentro de usted. Entonces Dios nos tiene que purificar. Tenemos que ser depurados, hermano. Tenemos que seguir siendo depurados. Dios tiene que purificar su iglesia hasta que llegue a la estatura de la medida, de la plenitud de Cristo. A la estatura de un varón perfecto. ¡Aleluya! Ahí tenemos que llegar. Pero no en nuestra fuerza, sino creer que Cristo ya en nosotros nos devolvió la gloria del Padre. Un día la iglesia va a entrar en la gloria misma del Padre, aleluya, para disfrutar por la eternidad. ¿Qué significa que Dios nos esté purificando? Significa que la vida de Cristo está terminando con todo lo que no procede de Cristo. Eso es purificar. Purificar es no permitir que la naturaleza vieja siga creciendo, siga avanzando en nosotros, sino que la naturaleza de Dios ocupe lugar dentro de nosotros. ¡Aleluya! Eso es lo que realmente interesa, porque el viejo hombre sabe dónde está puesto. Está puesto en una cruz. ¡Aleluya! Está puesto allí en el Gólgota, allí en el Monte Calvario donde Cristo murió. Allí fue puesto tu viejo hombre y el mío igual. Todas nuestras mentiras, todos nuestros pecados, Satanás, la muerte, serpiente antigua, todos los demonios. Miren, el yo, el ego de la carne, la vieja naturaleza, todo lo que estaba en enemistad con Dios, ¿sabe dónde quedó? En la cruz de Cristo. Por eso todo tiene que pasar por este sedazo, por este colador, por esta cruz, que es la muerte. La cruz no es sufrimiento. La cruz es muerte, es aniquilación. Dios tuvo que matarnos a nosotros y ahora darnos un nuevo hombre. Aleluya, una nueva creación. ¿Qué te parece? Este es nuestro Padre. Desea obtener Él una iglesia gloriosa, pero yo quiero participar. ¿Quieres participar tú? ¿Quieres participar de esto? ¿Quieres cooperar con Dios? ¿Qué es cooperar con Dios? Es solamente abrirle paso a tu espíritu, a tu alma, y dejar que Dios te consuma, y dejar que Dios haga, y dejar que Dios se libere, y dejar que Dios se imparta, y dejar que Él ministre, y dejar que Él haga, que Él crezca, y que nosotros menguemos. En la práctica es difícil, yo lo sé, sí, a todos nos cuesta, pero debemos experimentarlo. Esto ha sido para hoy la palabra del Señor, así es que recuerda que ahora somos el cuerpo de Cristo, pero en un futuro vamos a ser la esposa porque el Padre nos va a traer de vuelta al Hijo para casarnos con Él. Amén. Que Dios te bendiga en esta tarde. Estamos contentos de poder disfrutar un aspecto más de la persona correcta que el Señor Jesucristo. Y cómo el Padre va hilando todo, hermanos, para que nosotros también vayamos, ¿cierto?, a la par con Él, vayamos en línea con Él, ¿verdad? Así que tenemos que ir en línea con Dios. Tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Ponerse a cuenta con Dios no significa dejar mis pecados, dejar la maldad. De ponerse a cuenta con Dios significa ponerse en línea con Dios. O sea, Dios trazó un plan recto. El pecado no le hizo nada, la muerte ni la caída del hombre. Sigue su plan vigente, sigue su plan. Debemos alinearnos con Dios. Eso es lo que debemos hacer. Alíneate con Él. Alíneate con su propósito. Te aseguro que lo vas a disfrutar. Te aseguro que te vas a gozar. Te aseguro que vas a ser libre porque la verdad te va a hacer libre. Y Cristo lo dijo, que la verdad nos haría libre. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Cristo en nosotros. Cristo operando en ti. Y Él va a seguir operando. Le pido a Dios que siga impartiéndose. Que esta palabra no rebote, sino que se meta dentro tuyo y te cale a lo más profundo y el Espíritu te siga revelando hoy día, en la noche, en estos días, todo el tiempo, te siga revelando el corazón de papá y genere hambre en ti. Aleluya, es lo que anhelo para tu vida. Así que te bendigo, doy gracias a los que están conectados, a todos mis hermanitos de Quellón, de Dalcahue, de Castro, mis hermanitos que están allá en Temuco también, que están conectados, mis amigos que están ahí también, algunos conocidos. Amén, los bendigo a todos, les envío muchos cariños y que la gracia de Dios se siga multiplicando. Dios va a lograr su objetivo, hermano.
Lo único que podemos hacer nosotros es atrasarlo, pero Él lo va a lograr. Pero cooperemos mejor, pues ¿para qué lo vamos a entorpecer, cierto? Mejor cooperemos. Amén. Amén, que Dios te bendiga en esta noche. Deseo ricas bendiciones para ti, vamos a estar orando. Recuerda que los lunes estamos a las 8 de la tarde y los miércoles a las 7:30 de la tarde estamos reunidos, congregados en el nombre del Señor Jesucristo, adorando y también recibiendo de Él vida y vida en abundancia. Así que vamos a orar a esta hora, ¿ya? Para que esto no caiga que esta semilla no sea la semilla que caiga junto al camino, ¿verdad? Ni tampoco entre espinos, sino que caiga en buena tierra y produzca fruto a 160 y a 30 por uno, como es la parábola del sembrador, ¿cierto? Que esta palabra caiga en buena tierra, que es tu corazón. Señor, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, porque tú nos permites impartirte, porque tú te impartes, mejor dicho, papá, porque tú te liberas, porque tú, Señor, eres el que muestra, porque tú abres, tú convences, tú, Señor, eres el que trae la verdad, el que se manifiesta, Señor. Por eso te damos gracias en esta tarde, porque eres bueno. Gracias por amarnos, gracias por seguir mostrando, Señor, tu corazón, seguir revelando, Señor, tu escritura y llevarnos a Cristo, a toda verdad, a toda justicia, Señor, a través de ella. Queremos seguir siendo purificados. Depura en nosotros todo lo que no es Cristo. Todo lo que no proviene de Cristo, quítalo, Señor. Que pueda quedar allí en la cruz, Señor. Y que solo Cristo, Señor, que solo Cristo sea manifestándose en cada vida, en cada corazón que está escuchando hasta ahora. Porque tu deseo, Señor, se cumple en la persona del Señor Jesucristo. No utilizas elemento humano, no utilizas, Señor, tecnología, no utilizas, Señor, papito, pensamiento, filosofía, inteligencia humana, sino que es solo Cristo, papá, porque Él es quien expresa la gloria del Padre. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Así que bendigo a los que están escuchando, bendigo a los que van a escuchar después este video, a los que lo van a ver. Papito, impártete, impacta, Señor, los corazones y produce vida en cada uno de ellos. Si alguien está, Señor, con problemas de salud, lo bendecimos a esta hora. Reciba salud en el nombre del Señor Jesucristo. Si alguien está con depresión, si alguien está, Señor, con problemas mentales, oramos a esta hora, papito, para que tú devuelvas la razón en el nombre del Señor Jesucristo, papá. Si alguien está con problemas físicos, dolores de hueso, dolores de músculos, papito, oramos, Señor, porque las fuerzas que vienen de ti son como las fuerzas del búfalo, papá, aleluya. Tú no te fatigas con cansancio, es más, tú das nueva fuerza al que está cansado, al que está abatido. Amén. Así que a esta hora recobramos fuerza. A esta hora nos alimentamos, nos inyectamos con la vida de Dios para seguir adelante y seguir avanzando. Sigue avanzando, no te rindas, sigue avanzando. Abre tu corazón. Mira, todos los días vas a tener lucha contigo mismo, pero dale paso a la vida divina, dale paso a la vida de Dios, que ella está ahí para obrar. Amén. Amén, te bendigo y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la tarde.